Eunon. Jon Esbo, sí. Vamos a hablar un poquito de este libro de Jon Esbo, de la serie Harry Hole, Petirrojo. Jon Esbo lo hemos tratado en el canal con la serie Occupied, una serie recuperado gracias a Amazon Prime Video respecto a la ocupación ilegal de un cuarto del país de Ucrania por parte de los rusos, sobre todo a partir de la invasión del día 24 de febrero de 2022 en adelante. Ha recuperado Amazon Prime Video las dos primeras temporadas, hay una tercera y parece que hay una establecida confianza en una cuarta temporada de esa Occupied, con el inicio respecto al primer ministro Jesper Berg, pero que está basada en un relato de Jon Esbo. Es un autor, Jon Esbo, que tiene uno de los personajes en su literatura, como Harry Hole, un policía en el ámbito espectro, en el gran angular, que es uno de los personajes hijos de Jon Esbo, escritor de la... Sí, nos quedamos un ratito más en esta llamada. Bueno, pues tendría esa realidad uno de sus personajes de este escritor de la Suecia occidental, como le gusta decir a mi mujer, o le digo yo con gusto, aunque no sea idea suya, porque a ella le gustan los escritores suecos. También los nórdicos, pero claro, los noruegos son suecos occidentales, los finlandeses son suecos orientales, los daneses son suecos del sur y los islandeses son suecos del norte. Todos son suecos. Hágase el sueco un poquito. Bueno, pues Harry Hole tiene en esta su tercera intervención en una propuesta de libro después de Flaggermusmannen. La segunda, en esa Flaggermusmannen tiene que hacer un viaje a Sydney para supervisar un caso de una joven noruega que ha muerto, y parece que hay más de lo que aparenta. La segunda parte, Kakerlakene, el embajador de Noruega en Tailandia, ha sido asesinado en un prostíbulo de Bangkok. Para evitar el escándalo, pues aquí le envían a Harry Hole a montar el pollo. Y después la tercera, que es esta, sería la de Rostrupe, Petirrojo, que sería, curiosamente, la primera en ser traducida por RBA, porque parece que ha sido traducida esta, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Hay 10 libros de la saga de Harry Hole. En esta hay una vinculación respecto al ámbito de la Segunda Guerra Mundial, los noruegos que participaron en el Eje, y la realidad, a principios del siglo XXI, en un país que fue objeto de procesos de paz para otros lugares del mundo, ya sea, por ejemplo, en Colombia, ya sea en el ámbito de Israel, con los jordano-palestinos, o también el ámbito del grupo terrorista marxista-leninista ETA. Suecia. Suecia no. Noruega. En Suecia se emiten la mayor parte de los premios Nobel. En Oslo se hace el de la paz, lo cual es interesante para la trama, conceptualmente hablando, porque es un lugar aparentemente pacífico. Pero claro, el personaje de Jon Esbo, Harry Hole, necesita poder transmitir una actividad, y evidentemente el autor, humildemente uno puede conocer a sus personajes, los lleva de aquí para allá para establecer una vinculación con una trama que quiere contar. Es decir, el personaje se convierte en un vehículo para transmitir una historia que se quiere contar respecto al pasado y al presente de un país como Noruega, aparentemente vacío de contradicciones y pacífico en extremo a la hora de sus relaciones con otros países, y que siempre ha sido así, olvidando la ocupación militar nazi con el primer ministro Vidocq Quisling en los años 40 al 45,
o la independencia del año 1903, incluso con conato de guerra en su separación del país de Suecia, con el que compartía una corona o jefatura del Estado. Y por lo tanto hay cosas, trasfondo histórico, a través de personas, ya sean del príncipe heredero, el gobierno y el príncipe heredero en el año 1940 con la ocupación nazi, acaban yendo como muchos otros gobiernos a Londres, convirtiéndose en elementos en el exilio, hasta que después de la derrota militar de Alemania, el gobierno de Flensburg, que duró muy pocos días después del suicidio de Hitler del 30 de abril del 45, bueno, pues se acabó por capitular, y esos gobiernos occidentales, en donde las fuerzas aliadas occidentales pudieron ejercer el papel de libertadores. Entonces, en esos países pudo volver el gobierno de Londres, el exiliado, y establecer una nueva legalidad, cosa que genera una memoria colectiva amplia respecto al discurso, llamémosle oficial, respecto a la narrativa del libro, pero que mantiene una gente que tiene la idea respecto a la beta de los perdedores, y que hubo circunstancias que ameritaban un reconocimiento a esos que se jugaron la vida por una elección equivocada. No pudo ser la idea de la Unión Patriótica de Quisling, o era Unión Nacional, y la Unión Patriótica ser la de Primo de Rivera entre el año 23 y el 30 en el Estado español. Bueno, pues Guido Quisling era uno de esos regímenes que surgieron por la imposición de las armas de un potentado externo, lo mismo que Pierre Laval y Pétain en la Francia de Vichy jamás hubieran existido de no haber habido una derrota militar de Francia en mayo del año 40. Pero esa imposición convierte en un sistema en otra cosa, y lo mismo que en Francia, en Noruega hubo un gobierno fascista que no se sostuvo en el tiempo cuando la Wehrmacht se desapareció de la zona. Pero la memoria es personal e intransferible, y eso puede llevar a algunas personas a establecer un vínculo personal, lo mismo que se establece la relación con el trastorno bipolar, la forma de estrés traumático, con un elemento de percepción, la mente, el cerebro, que es una realidad compleja y increíblemente amplia en su panoplia. Y por lo tanto, ahí tenemos una realidad que juega en beneficio de Jon Esbo al establecer la realidad entre los personajes en dos tiempos, en la época del año 40-45 y la época actual de la novela, que es una época entre el año 99, 2000, y esa época del final formal del siglo XX, porque, como todo el mundo debería saber, el siglo XX termina el 31 de diciembre del año 2000 y el siglo XXI comienza el 1 de enero del 2001. Es, por lo tanto, una novela que tampoco me va a dejar mucho pozo, pero tiene un cierto entretenimiento a la hora de leerla, y por lo tanto, a aquel que le guste la literatura nórdica, ya sean suecos, noruegos, finlandeses, daneses o islandeses, y le guste un poquito la historia y la realidad policial, novela negra, bueno, pues esta es una opción interesante a la que poner encima de la mesa. No voy a leer, creo que mucho más de Jon Esbo. Tal vez vea la tercera y cuarta temporada cuando esté disponible para un servidor de Occupied, pero digamos que he podido leer este libro, Petirrojo, y bueno, pues puede decirse que en buena medida pues he disfrutado de la recomendación de mi mujer a la hora de establecer la relación con este libro, y que, bueno, volveré a leer otras cosas, porque digamos que creo que es
una de esas historias en el que al final, como dije al principio más o menos, el autor necesita llevar a pasear a su personaje fetiche, en este caso Harry Hole, a otros escenarios nuevos, ya sea dentro de la estructura policial del Estado, después de las escabechinas de la primera y segunda novela de la saga, en la que en la primera le lleva a Sydney, en la segunda le lleva a la zona de Tailandia, es decir, Australia y Tailandia, las dos primeras, haciendo una escabechina que solo puedo intuir, en parte por lo que he leído de las reseñas de las dos primeras partes y en parte por las consecuencias que están en la propia novela al inicio en el tratamiento del personaje, porque todas las medidas y escabechinas que le haces al personaje acaban por tener consecuencias si haces un tratamiento más o menos realista del personaje y de la trama literaria. Y eso hay que deglutirlo en la evolución de la propia trama y del personaje, lo cual es costoso cuando ha sido machete a ponerla en situaciones conflictivas y duras. Luego, a ver cómo sale la cosa, ¿eh? Porque, como digo, la cosa se ha estirado hasta una 10ª novela. No puedes ir matando a la gente así a lo loco, en caso de ocurrírsete, ¿eh? De tener una panoplia de personajes y bueno, a este le cayó un ladrillo, a este le cayó un cuchillo, una explosión, el otro por aquí y al final tienes que acabar renovando la galería de personajes cada novela. Eso a alguno le pasa, a alguno le ha pasado. No quiero decir que a mí, digo que hay autores, hay muchos y al final pues hay evoluciones distintas de las realidades y los microcosmos que se acaban creando. Simple y llanamente decir eso, que parece que hay un cierto cariño por el personaje. La historia está bien, pero parece esa idea de que le han sacado a pasear, que querían, como en un museo, ver la sala 1, la sala 2, la sala 3, la sala 4. Y entre medias, pues está la sala con el proyector y las diapositivas, luego la sala con los cuadritos y luego... ¿no? Y, pavo, galleta, pavo, galleta, de la trama 1, de la trama 2, ir saltando. Bueno, al que le interese, ahí está. El Petit Rojo, con la trama del revival respecto a la Segunda Guerra Mundial y el foco de la inmersión de lo que aportó en parte Noruega en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial en el Báltico y las consecuencias hacia el futuro para algunos, por ejemplo, desde la historia y también la política y la Casa Real. Pero bueno, esto sería otra historia y seguramente ameritaría profundizar en la realidad que nos propone, que tal vez sería el objetivo secundario de Jon Snow a la hora de establecer esta dialéctica con su personaje Harry Hole, para establecer que cuando a alguien le pueda interesar esta novela pueda ir a otros historiadores más serios a la hora de conocer una realidad de respecto al siglo XX en Noruega. Una historia tal vez desconocida, una historia tal vez olvidada o ocultada por la memoria de los que no estuvieron, pero luego quisieron rememorar como si hubieran estado reestructurando lo que fue en base a una proyección interesada. Y sin más, es que ricasco, agur orobat, beti bien.